Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Kuan Yin. Ahora mismo estoy montando un gran dragón blanco, dando vueltas alrededor de su planeta. Y con cada vuelta completada, se crea un círculo de luz alrededor del planeta. Y varios, miles de dragones, mantendrán esta energía activa a partir de ahora. Este gran escudo permitirá que la energía del dragón llegue a la superficie del planeta, destruyendo todo lo que intente resistir, pero no sea luz. Cada ser de este planeta está siendo bañado en esta energía y sus sombras están siendo iluminadas, para que cada uno tenga la oportunidad de seguir el camino de la luz, o hacer una nueva elección hacia la luz. Cada ser de este planeta tiene poder, la mente de cada ser de este planeta es poderosa. Solo necesitas creer eso, pero no uses este poder para lastimar o maltratar al otro, o al planeta, o a un animal. Este poder que tienes es el poder de la luz, el amor, el equilibrio. Y si se usa correctamente causa milagros, pero si se usa de manera incorrecta, provoca reacciones intensas y muy dolorosas. Mis hermanos, ustedes están teniendo la oportunidad de evolucionar, de crecer físicamente en la quinta dimensión. No será un proceso fácil, ni sencillo, ni indoloro, pero os aseguro a cada uno de vosotros que el resultado será maravilloso. Cada minuto que pases durante esta preparación, darás gloria. Porque el resultado será mucho más allá de lo que imaginas. No mires las sombras, mira la luz. Hay sombras por todas partes, en todas direcciones. Mira la luz mirando hacia arriba, es desde arriba que la luz viene y penetra directamente en sus cuerpos, a través del chakra del Corán. Así que la luz viene de arriba, no al nivel de tus ojos. No confundas tu sol con el sol Alción. La luz de Alción es intensa y poderosa, e incluso cuando el planeta está invertido en la dirección de Alción, que para ustedes es la noche, la luz continúa actuando. Debido a que ya tiene este poder, no solo se propaga linealmente, sino que se siente atraída por el Corán de todos los seres de este planeta. Luego penetra las 24 horas del día trayendo conciencia, trayendo expansión. Los dragones traen poder, traen esta energía de coraje, de fuerza, de lucha. Pero no la lucha donde fluye la sangre, la lucha contra el mal, la lucha contra sus vicios, la lucha contra sus malos hábitos, la lucha contra sus malas acciones. El momento es de definición, de grandes elecciones. Continúa siguiendo el camino que crees que es el correcto o el camino que guiamos. Nos damos cuenta de que muchos de ustedes no están de acuerdo con las actitudes y acciones que tomamos y prefieren seguir sus mentes, porque el ego está gritando demasiado fuerte, no, lo que están haciendo es correcto, no se detengan. Y ustedes continúan. Entonces, ¿qué decir a aquellos a quienes no les gusta recibir orientación, no les gusta seguir lo que decimos? Estás tomando decisiones y con cada elección, hay un resultado. De todo lo que hablamos, sabemos por qué. Pero si insistes en no seguir lo que decimos, está bien. Pero recuerda, cada elección tiene un resultado y estas elecciones de ustedes guardan lo que pedimos que se termine, también habrán resultado. ¿Por qué es tan difícil para ti aceptar que ese camino, que una vez fue correcto, ya no es hoy? ¿Por qué es tan difícil? Debido a que el ego no acepta, lo entiendes de alguna manera y quieres seguirlo hasta el final. Así que así es, sigue tu elección y adelante, cuando te arrepientas, cuando llores pidiéndonos ayuda por las decisiones equivocadas tomadas, estaremos aquí, aplacando tu sufrimiento, ayudándote. Nadie te condenará, nadie te juzgará, nadie te dirá que te advertí, no, estaremos aquí. Porque el retorno de su elección será en su propio caminar, no en nosotros. Habréis perdido la oportunidad de dar pasos hacia la luz, porque elegís ir en la dirección opuesta. Fue su elección, no la nuestra. Así que siempre estar muy cómodo,
no estés de acuerdo con lo que hablamos, está bien. Simplemente nunca olvides que con cada elección siempre tiene el retorno, el resultado. Y en este caso, cuando le advertimos, el resultado ciertamente no será bueno. Pero si quieres insistir, pero si quieres mantenerte en el camino opuesto de lo que guiamos, está bien, es una elección que estás haciendo. Mis hermanos, tenemos el poder de mirar hacia adelante, el caminar de la humanidad. Y todo lo que hacemos es tratar de moverte a líneas de tiempo más suaves pero más tranquilas, sin tanto sufrimiento, dentro de la parte posible es lo que hacemos. Pero si quieres quedarte en una línea de tiempo más complicada, más dolorosa y menos iluminada, es una lección, respetamos esta lección. Ahora, aquellos que sigan nuestras pautas seguramente tendrán un camino más brillante y fácil. Porque si lo guiamos, es porque sabemos que es más simple ahí fuera. Así que todos tienen el poder en sus manos, tú tienes poderes. Y el mayor poder de todos, el de la elección, sobre cada acción realizada o por hacer. La energía del sol alcionario, la energía de los dragones, la energía de todos los seres de luz que están iluminando este planeta, está llegando intensa y rápidamente al chakra Kourani de cada ser vivo de este planeta, ya sea animal o humano. Y esta luz, estas energías, los están transformando, están preparando sus cuerpos para la quinta dimensión. Ahora dependerá única y exclusivamente de la elección de cada uno, si ir o no a la quinta dimensión. Eliminen sus egos, porque en este momento, puedo asegurarles, Él es el peor consejero. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.